Chicos, buenas noches. En breves iniciamos. Vamos a esperar unos minutos Buenas más para noches, que empiecen sus profesor. compañeros. Buenas noches, maestro. Maestro, una preguntita, no sé si me escucha. Sí, sí, le escucho. Quiero hacerle una pregunta, algo que me preocupa. Sí, El día de dime. hoy he revisado la plataforma, si es que ya ha calificado los trabajos y veo que todavía no. Entonces, por ejemplo, el tema de la introducción necesito para poder corregir. Y porque tengo entendido que todo este proceso vamos a terminar, ¿no? En la fase del segundo ciclo de sustentación. Y maestro, he visto ni la carátula está calificada. No sé qué ha pasado. Ya, sí, efectivamente estoy calificando, pero primero a todos los que han subido al Turnitin. Ya, y he visto que al Turnitin no lo han subido todos, lo han subido a la otra carpeta que está sin Turnitin. Entonces, justo ya está revisando toda la tarde de Turnitin terminar, luego paso a los otros y anotando también ahí sus correcciones. Ya se le está anotando las notas, todo. Entonces, a más tardar para mañana debe estar ello, chicos, y ya para que podamos ir corrigiendo. Ya, Lo que se maestro. está viendo tal vez hasta el momento que he estado revisando es también más en cuanto a la redacción. Hay algunas redundancias. Estamos escribiendo en persona, en primera persona, cuando la redacción es en tercera persona, ¿no? Igual con la clase de hoy día yo creo que vamos a ir reforzando también eso. Ya, maestro, gracias. Ahora, con respecto al título de la semana pasada, de hecho eso queda ahí, si no se ya está haciendo la revisión frente, ahora ya con su planteamiento, ¿no? Como algunos han hecho algunos ajustes de título, todo eso. Ya, sin embargo, de los que han entregado ahí, ya he notado quiénes han entregado como tal, todo, ya está anotado, ya tienen su nota respecto a eso. Pero ahí era solo título, ahora ya es netamente en función al título y el planteamiento estamos haciendo esa corrección. Maestro, ahí sí tengo un inconveniente porque he hecho un reajuste de mi título en la primera variable. Pues ya, y No sé si con ese reajuste has enviado la semana pasada o para esta semana has hecho el reajuste. en el título y he hecho el reajuste para la segunda semana. Es que ahí tenía una duda y todo. No, O sea, mi por eso, en la segunda semana lo que han entregado el título, con ese título se está revisando todo lo que es el planteamiento. Lo que recordemos que la ay, primera semana era solo el título, nada ujú. más. Ya en el segundo ha sido con el planteamiento, el avance del planteamiento, ¿no? Un borrador del planteamiento y del título como tal. Entonces se está revisando en función a eso. Ah, ya. Genial, maestro, gracias. Muy bien, chicos. Entonces vamos a dar inicio ya a nuestra sesión para poder ir avanzando. Ya están la mayoría. Ya, Edwin, está bien. Está que se oiga. Resulta. Muy bien. A ver, chicos, si bien ya estamos definiendo nuestro tema y ya vamos viendo, y también han revisado la lectura y probablemente también
Ustedes han revisado ya la lectura de esta semana. Tenemos dos artículos muy importantes respecto al planteamiento del problema, cuáles son las características, todo ello, ¿no? Entonces, recordemos que una de las, se puede decir, de los requisitos o parte de la formación es ir revisando también el material que esté ahí, las lecturas. En algunos casos se va compartiendo tres, cuatro lecturas, ¿no? Que nos van a ayudar a tener mayor claridad y poder ir redactando mejor tal vez nuestro planteamiento, ¿no? En este caso estamos en lo que les decía, ¿no? Tenemos las tres lecturas, o dos lecturas, perdón, que es el problema de investigación, formular y plantear un problema de investigación, un ejercicio de razonamiento, ¿no? ¿Cómo vamos dando? Entonces, si todavía no lo han revisado, es importante que revisen estas lecturas. En todas las semanas hay lecturas obligatorias que ustedes tienen que ir analizando. Lo reitero, semana a semana se les va a ir subiendo dos, en algunos tal vez una, o en algunos tres, cuatro lecturas, ¿no? Entonces, para poder ir viendo de mejor manera y tener mayor claridad respecto a las temáticas que estamos desarrollando. Ya, y el otro, ya que están todos, tal vez antes de iniciar, es importante. No está guardado acá. Ya, vamos a hacer con este de acá ya. En todas las semanas recordemos que subimos las actividades. Y hay uno que va a salir con este de acá, actividad Turnitin. Entonces, es aquí donde ustedes van a subir para poder ir viendo cuántos, cuánto por ciento estamos dando, cómo estamos redactando. Ya. Si bien te puede arrojar tal vez en un, no, porque dentro de los filtros tal vez no está excluido las referencias, entre otros. Una vez que te arroja los resultados hay que revisar, ¿no? Vas a ir revisando el documento, como por ejemplo este de acá, y te va a ir anotando, ¿no? Te va a salir lo que es donde está marcado. Entonces eso te va a indicar que no es necesariamente son una similitud o es, chicos, pero es en este documento. Hay otro que te considera así como tal, y en esa no. Después también están las actividades no lectivas. Reitero que acá tampoco nos están enviando todos. Ya recordamos que todo eso son las notas, chicos, que va saliendo. Bueno, yo creo que eso más que nada, y para poder iniciar. A ver, muy bien. A ver, chicos, ¿qué entendemos por plantear un problema de investigación? Sé que ya estamos avanzando todo. A ver, ¿qué entendemos? Graciela, adelante. Maestro, una vez más, buenas noches, compañeros, buenas noches. A ver, de acuerdo a la pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por plantear un problema de investigación? De acuerdo a lo que he podido estudiar, Eh, puedo decir que el problema de investigar es principalmente mediante un estudio y es un estudio científico donde nos dice que es reducido a una pregunta de investigación que tiene que ser precisa y delimitada y que la pregunta más que todo responda a la investigación que nosotros estamos realizando. O sea, a ver. Lo puedo definir más que todo en el caso de mi problema de investigación, ya de tantos problemas que hay, por ejemplo, a mí se me ha ocurrido desde ya un tiempo atrás querer investigar el tema de la ideación suicida. ¿Por qué? Porque hay estudiantes, ¿no? Adolescentes que están tomando este tipo de acciones de quitarse la vida, que es un problema bastante preocupante para la comunidad educativa. Entonces, ahí he planteado yo un problema de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que quiero investigar ahí? ¿Qué es lo que quiero saber? Obtener datos estadísticos
Y bueno, en base a eso yo lo veo más el problema de investigación que respondería el maestro a la primera pregunta. Muy bien, gracias, Graciela. A ver, otra participación. Buenas noches, docente. Eh, Considero yo que plantear un problema de investigación es más que todo describir cuál el punto de partida al cual nosotros lo que queremos investigar, donde aquí vamos a relatar eh, todo lo que nos lleva a querer ampliar o, valga la redundancia, investigar más a profundo. Eh, Eso es lo que yo considero, donde se Muy describe bien, toda la gracias, problemática. Inter. Muy bien, a ver. ¿Qué criterios debemos considerar en el planteamiento de un problema de investigación? La relevancia del problema, profe, de manera global y luego La llegar a lo relevancia ya, específico. ¿no? ¿Qué más? A ver, Vale. adelante, Soledad Montalvo. Buenas noches, profesor. Ya, para poder aportar lo que es mi apreciación sobre la pregunta 2, ¿qué criterios debemos considerar en el planteamiento de un problema de investigación? Viene a ser los siguientes criterios: la relación entre las variables, ya que el problema se debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, es decir, la formulación como pregunta, que debe estar redactado claramente, ¿no? Con una interrogante de qué manera, qué efecto tiene y en qué medida para poder responder, y la factibilidad o la prueba empírica, ¿no? Que permite el planteamiento, donde implica la posibilidad de ser observado en la realidad, es decir, el fenómeno que debe poder medirse o recolectarse, lo que es datos, para poder tener algo subjetivo que no se pueda comprobar. Gracias, maestro. Muy bien, continuamos con Luis Francisco. Sí, maestro, considerando algunos criterios, como dice la pregunta, ¿cómo que podemos considerar en el planteamiento de un problema de investigación? Si bien es cierto, más de la importancia, personalmente creo que tenemos que presentar un aporte, pues, ¿no? Un conocimiento o algo que se puede investigar. Asimismo, como que la viabilidad del trabajo que vayamos a hacer, que se pueda realizar con los recursos disponibles, pues, ¿no? Y asimismo que haya relevancias, en una formulación adecuada, que se exprese como una pregunta de investigación sin tantas ambigüedades, especificar prácticamente la población, el lugar, el tiempo en el que vamos nosotros a expresar. Si bien es cierto, hablar de hacer una investigación en, digamos, Lima, pues Lima es enorme. Tenemos que especificar para delimitar algunos lugares específicos, ya sea en una población, en un colegio, una institución o universidad, entre otras cosas. Gracias. Hilda, me parece que también Hilda quiere participar. Tenía el micrófono. Para la tercera pregunta, pensé, profesor. Ya, está bien. Para la tercera, muy bien. Y ya, en este momento, diga, y ya. Bueno, ahí dice en qué radica la importancia del planteamiento del problema. Y bueno, el planteamiento del problema es la base de toda investigación, porque define qué se va a estudiar, nos orienta todo el proceso de investigación, nos va a direccionar, ¿no? Y nos va a permitir delimitar también en dónde vamos a hacer el trabajo, cuándo y cuál va a ser nuestra muestra o población. Ya, muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más que quiera participar? So- ya.
Efectivamente, ¿no? En cuanto al planteamiento de un problema de investigación, o sea, va a estar abarcado en dos partes, ¿no? Netamente como tal planteamiento que es la argumentación que vamos a hacer, ¿no? La sustentación del problema, o sea, por qué estamos tomando como problemática estas variables, y la segunda parte, que es netamente como tal la formulación del problema. Entonces, la suma de los dos hace, ¿no? El conjunto de planteamiento del problema. Dentro de la formulación del problema que algunos de ustedes fue mencionando, ¿no? Vamos a hablar desde la parte general a la específica. Ahora, esto vamos a ir planteando de diversas formas y va a depender también qué es lo que nosotros queremos alcanzar, ¿no? Ahora, en algunos casos te piden que se planteen problemas específicos, en algunos no, y desde la estructura de la universidad no te pide eso, ¿no? Como habrán visto en la guía, lo que sí te pide es los objetivos específicos, ¿ya? Sin embargo, tal vez como estamos en este proceso, vamos a ir planteando, pero ya en el documento no lo vamos a ir incluyendo, sino ya solamente los objetivos, ¿no? Entonces, los criterios que debemos considerar es precisamente los estudios, y en las dos lecturas que se ha compartido indican, ¿no? Los autores debemos tener estudios, utilizar tal vez datos de instituciones, organismos, estudios que se van dando, ¿no? Bajo esto, ir sustentando por qué ah, por qué se debe estudiar esto, qué se tiene, porque hay algunas afirmaciones, como yo se ha ido viendo algunos que habían tal vez ido avanzando un poco el borrador del planteamiento hasta la semana pasada, ¿no? Como cuando se va a ir afirmando algunas cosas, lo tengo que ir sustentando. Entonces tiene que haber una evidencia científica, ¿no? Entonces no es que solo a mí se me ocurra o diga nada más las cosas, pero sin un sustento. Entonces ahí también va a surgir otra interrogante, ¿no? ¿En qué te basas para tú tener una afirmación de que, no sé, que tal vez la conducta suicida está estrechamente relacionada a la depresión? Un ejemplo, ¿no? Ya que alguien habló de la conducta suicida, ¿en qué te basas? No es que he visto que el paciente sí, pero la visión es una evidencia, o no, la observación es una evidencia científica en función en este caso, ¿no? Ahora es otra cosa que te mira, sí, efectivamente las conductas suicidas están, ¿no? Relacionadas tal vez según López a la depresión, ¿no? Entonces ahí sí, tú estás diciendo que, mira, López sí encontró que efectivamente la mayoría de las conductas suicidas está en foco, no tiene una relación con la depresión. Bien, chicos, entonces un poco de manera para hacer recordar y para ir un poco introduciendo, es importante que en la elección del tema hemos visto bastantes aspectos a tener en cuenta. Se decía en un primer momento interés personal y motivación que va a ir uno se enfoque, ¿no? Y se dedique más a ello, ¿no? También buscar la base en la literatura existente, ¿no? Desde una revisión de trabajos previos, e inclusive en las lecturas, ¿no? Que se le pedía a cada dos artículos un poco que te direccionaras, que revises tal vez la temática que te estás investigando, si no son variables triadas. Variables triadas que quieren decir que ya han sido ampliamente estudiadas. Entonces, eso es lo que tienen que ir viendo también, ¿no? Además, la relevancia científica, ¿no? El tema tiene que aportar algo nuevo o significativo a tu área de estudio, ya sea resolviendo un problema real o añadiendo comprensión teórica a este problema, y que a partir de eso se puede ir tomando, ¿no? medidas para resolver realmente este problema. La otra es la viabilidad práctica. También debe ser factible considerando los recursos disponibles, ¿no? La población mismo, como alguien indicaba, no sé si fue en este grupo o en el otro, que decía, ¿no? Yo estoy haciendo mi cero en tal lugar, pues ¿hasta cuándo voy a aplicar, ¿no? Entonces, un poco hay que ir viendo también eso. Ahora, si el siguiente ciclo empieza en septiembre, a ver, alguien tiene el micrófono abierto, me parece.
que tener cuidado, ¿ya? Enfoque, también el otro es en un enfoque claro, ¿no? Debe permitir formular preguntas de investigación específicas y bien delimitadas. Las preguntas específicas lo que van a hacer es facilitarnos entender o alcanzar, ¿no? O tener mayor claridad en lo que nosotros queremos alcanzar. Y recordemos que de las preguntas específicas van a ir surgiendo los objetivos específicos, van a ir de la mano. ¿Ah? Entonces, para Hernández y Mendoza, 2018 y también 2023, nos dice que el planteamiento del problema es la delimitación clara y precisa del objeto de investigación, mediante el cual vamos a identificar una situación problemática susceptible de estudio científico. ¿Ya? Va a constituir una situación no resuelta dentro del conocimiento científico caracterizado por la existencia de vacíos o por la discrepancia entre la realidad observada y lo que se espera teóricamente, ¿no? Entre la realidad observada y entre los resultados también de los estudios que se puedan haber realizado, que hay un vacío o hay discrepancia, ¿no? Mira, si bien la realidad, como dices la compañera, ¿no? Como dice la compañera, hay un incremento de ideación suicida ya. Y esto se está dando en los reportes, todo, ¿no es cierto? Sin embargo, tal vez un estudio realizado, tal vez, ¿no? Puedo hacer un estudio exploratorio en esa zona y veo que en cuanto a la ideación suicida es un nivel bajo, entonces hay una discrepancia. ¿Y cómo es posible que salga tal vez un nivel bajo en función a este constructo cuando la realidad es que se va dando ¿no? Suicidios y más aún en adolescentes? Entonces, ahí surge, ¿no? También esta temática para poder yo tal vez ir investigando, ¿ya? Entonces, también Hernández y Mendoza, así como Arias, ¿no? Carrasco y entre otros, lo que nos dicen es, ¿no? Que debemos delimitar primero el objeto de estudio. Identificamos el vacío del conocimiento, vamos a evaluar la viabilidad del estudio, ¿no? Que ya se ha estado indicando en el PPT anterior. Luego vamos a orientar los objetivos y la metodología para hacer un análisis crítico de la realidad. Ya un análisis crítico de la realidad. Por ejemplo, acá los autores lo que te indican es lo que se debe hacer esta contextualización es con datos actuales, ¿no? Por ejemplo, lo que yo decía, no, yo quiero trabajar adicción a las redes sociales. Muy bien, sin embargo, en mi planteamiento yo estoy utilizando tal vez datos o he encontrado de hace 20 años un dato que hablaba de como tal, ¿no? Pero no como adicción a redes sociales, sino adicción al Internet, pero las realidades eran distintos hace 20 años. Por ejemplo, no todo el mundo tenía acceso a Internet, no todo el mundo tal vez tenía un smartphone. Entonces, hay bastante diferencia. Entonces, yo no puedo utilizar estos datos en una contextualización que estoy desarrollando en la actual y que tal vez en los últimos años se ha incrementado. Entonces, por eso es lo que los autores también van solicitando, ¿no? Que se debe desarrollar en función a los 5 últimos años, ¿no? Y en este caso la universidad, tomando ese aspecto también un poco y para ir viendo también la revisión de la literatura actual, te considera, ¿no? Casi en todo el trabajo que vas a desarrollar, ¿no? De este proyecto que utilices los últimos 5 años, no solo en el planteamiento. Sin embargo, reitero, en otras universidades o en la mayoría de los trabajos es el planteamiento y los antecedentes deben ser de los últimos 5 años. Las bases teóricas, sí, ¿no? Cualquier año, porque hay teorías antiguas, ¿no? Sin embargo, en este aspecto te pide los últimos 5 años porque es importante ir a esa contextualización, a esa realidad que estamos pasando. Entonces, esto es una tal vez de las falencias que se encuentra porque a veces alguien puede estudiar también, ¿no? Eh, Rendimiento académico, ¿no? O comprensión lectora tal vez, ¿no? Y te termina citando trabajos o datos de hace 20 30 años cuando ya son distintos, ¿no? Entonces, inclusive en los instrumentos mismos, yo creo que acá todos somos psicólogos, lo que nos piden es, ¿no? Por ejemplo, un instrumento
los baremos, los instrumentos que tienen baremos, tal vez netamente en la parte clínica, deben ser actualizados cada 5 años, ¿ya? O entre 5 a 10 años. Y a raíz de esto, por ejemplo, aquí estoy haciendo un paréntesis, es lo que las pruebas, por ejemplo, el WISE, el RIAS, que se van actualizando cada cierto tiempo, porque se debe tener esa actualización. Entonces no se puede tener, ¿no? Una prueba que tal vez que tenga con más de 30 40 años de. Entonces es lo mismo en cuanto a investigación, ¿no? Que debemos trabajar con datos actuales para esta análisis de la realidad, ¿no? Un análisis crítico de la realidad y así abordar mediante el método científico, ¿no? Todo el proceso. Recordamos que el planteamiento es para hacer ver cómo se está trabajando, qué es lo que se tiene y a partir de eso va a salir nuestro problema, o sea, qué es realmente y nuestro objetivo, qué es lo que quiero alcanzar con este trabajo. ¿Ya, chicos? Entonces, un poco tal vez para que, no me equivoco, es en este grupo que hay uno que está haciendo cualitativo o es en el otro, pero igual es importante que ustedes conozcan, ¿no? La comparación entre el planteamiento cuantitativo y cualitativo, ¿no? Entonces, un poco lo que va a ir, hay algunas diferencias, pero veamos, ¿no? La estructura, digamos, que se va a ir manejando es similar, ¿no? Que es el método del embudo de lo general a lo específico, ¿no? Por ejemplo, el planteamiento cuantitativo debe ser preciso, acotado, delimitado en función a mi muestra, en función a los datos encontrados, ¿no? En cambio, un planteamiento cualitativo va a ser más abierto, ¿no? ¿Por qué? No hay tal vez estudios porque es un tema nuevo, ¿no? O puede ser un tema estudiado, ¿no? Que es estudiado poco y entonces se va dando, ¿no? Por ejemplo, un tema cualitativo, yo puedo ir considerando tal vez la entrevista, ¿no? O un trabajo en familiares, ¿no? De personas que han perdido la vida por suicidio, ¿no? Cómo ellos van asimilando, etcétera. Voy generando una pregunta, o sea, eso más abierto y en función a eso voy contextualizando de la realidad, todo eso. El planteamiento cuantitativo va a estar enfocado en las variables, lo más exactos y concretos que sea posible. Es por eso lo que yo les decía, si tu variable es dependencia emocional, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es ir describiendo la realidad de tu variable dependencia emocional. No es que tú puedas considerar variable dependencia emocional y empieces a hablar de la salud general como tal. Ya, si bien la dependencia emocional puede afectar la salud, pero tu variable es dependencia emocional, no salud mental, ¿ya? No violencia, etcétera. Entonces, es importante por eso que tengamos en cuenta, como está en este cuadro también, ¿no? Un poco tal vez para tener mayor claridad. Debe estar enfocado en las variables, lo más exactos y concretos que sea posible. Y a partir de esto un poco vamos a ir describiéndote en las consecuencias, las causas. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de una dependencia emocional? No, si es que no se trabaja. Y no porque a mí se me ocurra, tal vez nosotros como psicólogos podemos ir viendo, ¿no? En la consulta diaria, más aún los que trabajamos en centros de salud mental comunitarios o en, ¿no? Centros de salud 1-3 donde vienen todos estos casos, inclusive en el SEM, ¿no? Donde hay casos de violencia y que está relacionado netamente a la dependencia, ¿ya? Pero tenemos que esto tiene que estar sustentado por estudios, o sea, ¿qué es lo que se da? Nuestra observación, todo puede ser parte de, entonces, pero eso no es suficiente en campo científico, todo tiene que estar con evidencia. En cambio, en el planteamiento cualitativo va a ser más expansivo, ¿no? Paulatinamente se van enfocando a conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del estudio, de acuerdo con el estudio, vamos a ir desarrollando. ¿Ya? Eh, el cuantitativo va a ser direccionado, el planteamiento es direccionado a nuestras variables, a nuestra muestra. En el cualitativo no es direccionado en su inicio, ¿no? Los fundamentos del planteamiento cuantitativo va a tener un fundamento en la revisión de la literatura. En todo lo que es la revisión de la literatura, lo que es la evidencia científica.
lo que les decía, ¿no? En función a los últimos 5 años. Entonces yo voy a tener este de acá, este es lo que es parte del planteamiento, chicos. En cambio, en el planteamiento cualitativo se aplica a un menor número de casos, por ejemplo, ¿no? Perdón, el fundamento está en la experiencia y en la intuición. Entonces acá sí no necesariamente vas a tener esa evidencia o cuando tú vas a ir describiendo, no es que vas a ir citando tampoco, ¿no? Acá sí va a entrar bastante lo que es la intuición, la experiencia, la observación que has tenido, ¿no? La experiencia tal vez de años que vas ejerciendo la profesión y en función a eso has identificado una variable determinada, ¿no? Que es poco estudiada y vas desarrollando en función a eso. Entonces, eso es un poco la diferencia, ¿no? El planteamiento cuantitativo se aplica a un gran número de casos, es decir, a un gran número de muestras, y cada muestra va a ser una unidad de análisis, ¿no? Entonces vamos a aplicar. Para esto muchas veces vamos a emplear la fórmula, ¿no? Para determinar la población, poblaciones finitas o infinitas propuesta por Bernal, ¿no? Una fórmula, y en función a eso nos va a ir arrojando estos casos. Pero en algunos casos lo que se va a trabajar es con la totalidad de la muestra, ¿no? Que algunos autores, primeramente se decía que es un muestreo censal, sin embargo, en este caso no se le debe determinar como muestreo censal. Ya, y a eso ya lo vamos a ir viendo a mayor detalle más adelante. En el caso del planteamiento cualitativo, se plantea menor número de casos, todo esto, ¿ya? El planteamiento cuantitativo también tenemos, ¿no? El entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones consideradas significativas por estudios previos, ¿no? Estudios previos, datos previos, de instituciones previas, en función a lo que se va desarrollando. También se va a orientar a probar teorías, hipótesis, ¿no? Y aplicaciones, así como evaluar efectos de una variable sobre otras, correlaciones explicativas. Ya siempre se va a ir trabajando en función de las dos variables y buscando tal vez los efectos que puede ser, las consecuencias que puede ir dando, ¿no? Entonces, no como afirmaciones que tú haces, sino que reitero, como con lo que vas diciendo, ¿no? Fulano encontró que esto está relacionado, mira, en la población tal, ¿no? No sé, en Ayacucho, ¿no? Se encontró que la dependencia emocional está en función a la violencia familiar, tal vez. Ya, pero eso es en Ayacucho, tú estás haciendo en la selva. Entonces, no puedes afirmar que es en donde tú ya estás haciendo. Pues si tú ya haces una afirmación en tu planteamiento, como que la dependencia emocional está relacionada, no con la violencia, entonces ya estarías terminando ahí tu trabajo, ¿no? Y ahí surgiría la pregunta tal vez, ¿no? Entonces, si ya tú tienes la afirmación, tienes la respuesta, ¿para qué estás investigando? Entonces, a eso es lo que vamos refiriendo, ¿ya? En cambio del planteamiento cualitativo, el entendimiento del fenómeno no es a través de todas las dimensiones internas y externas, pasadas y presentes. Se va analizando, es más amplio, se va analizando todo. Ya no es que solo me enfoco tal vez en las dimensiones o en algunos aspectos. También se va a orientar a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentadas en la perspectiva de los participantes. Chicos, entonces un poco y lo que se debe tener, ¿no? En cuanto a la elaboración del planteamiento tanto cuantitativo y cualitativo. Muy bien. La construcción del planteamiento se va a desarrollar desde el método del embudo. Ya, ya un poco en las revisiones yo les indicaba, ¿no? En algunos que habían avanzado, desde lo general a lo específico, ¿no? Entonces, desde lo general a lo específico, hay muchas formas de desarrollar, ¿no? Entonces, la primera yo puedo hacer una pequeña introducción, luego empiezo a hablar de mis variables, o si no, empiezo también con una definición breve de mis variables, ¿no? Luego voy a ubicar el tema en el contexto del problema. Dice acá, ubicar el tema en el contexto del problema. ¿Ya? Mencionar problemas abordados y los que no han sido abordados. Por eso lo que decía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, las consecuencias, podría decir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa?
si es que si es que no se trabaja y si se trabaja o no todo. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy hablando tal vez eh, vamos a ir viendo de la dependencia emocional, ¿no? Entonces yo encuentro, ¿qué pasa si la dependencia emocional es alta? ¿Cuáles serían las consecuencias, ¿no? Entonces, frente a eso, ya hay estudios que pueden haber encontrado, no sé, la consecuencia, uno de ellos es tal vez que te puede llevar a una conducta suicida, un ejemplo, ¿no? Ya la dependencia, si es un nivel bajo, ¿qué es, no? Entonces, ¿cuál es la característica de estas personas? Todo eso es importante, por eso, ¿no? Menciona problemas abordados y los que no han sido abordados, ¿no? Y también va a indicar lo que se pretende realizar ya al final, netamente, ¿no? Refiere a algunos estudios sobre el tema. Y reitero, el planteamiento, la forma de desarrollar, te van a ir indicando los autores, ¿no? Algunos aspectos, por eso, por ejemplo, ustedes que van a revisar y los que ya han revisado estas dos lecturas, probablemente, ¿no? Van a ir viendo que te van dando sus puntos de vista, pero todos van manejando, digamos, desde lo general a lo específico, sino a veces lo van enfocando desde otros aspectos, ¿no? Y algunos inclusive te van indicando, ¿no? Por ejemplo, este de acá sería mi planteamiento. Entonces, en este primer párrafo me habla de tu variable uno, luego en este segundo párrafo es de tu variable 2, o sea, vas intercalando. Sin embargo, la mayoría de los metodólogos, sino lo que se debe desarrollar es primero de tu planteamiento, de tu variable uno y luego de tu variable 2 en función a este método del embudo, chicos. Por ejemplo, Vergara, Jaimes y colaboradores lo que nos indican es que, ¿no? El planteamiento del problema se construye de manera progresiva, partiendo de un contexto general hasta llegar a una delimitación específica sustentada, esto es lo que quiero que vean, sustentada en evidencia científica, ¿ya? Sustentada en evidencia científica. No es una monografía que tal vez yo redacto y como tal, sin ninguna evidencia científica, sin ninguna cita, nada. Y entonces tenemos que ir viendo, ¿no? Por ejemplo, las citas que tenemos, sea cita directa, indirecta, ¿no? La de indirecta o también conocida como parafraseada, igual tengo que yo ir citando. Tengo que considerar la evidencia científica. Mire, esto está pasando, no porque a mí se me ocurre, no porque, no, esto pensé, sino porque ya fulano, mengano encontraron. Juanito encontró, Pepito encontró esto. Entonces yo voy citando. Entonces dentro del mismo documento yo puedo considerar también, o dentro de la misma cita, no, que puedo considerar tres citas, dos citas o cuatro citas, porque son estos autores que tal vez en diferentes años, todo, han ido encontrando esto, lo que se indica, ¿no? Que la dependencia emocional, tal vez una de las consecuencias es la conducta suicida, ya, un ejemplo, ¿no? O el, la depresión como tal. Entonces yo voy citando, por eso lo que dice debe estar sustentada en evidencia científica. Ya, entonces lo que alguien decía también, ¿no? Entonces, profesor, todo va a estar con cita, cita, ¿y cuál es nuestro aporte? Ya, lo que pasa es como en esta parte, ¿no? Lo que les decía. Si yo trabajo, todo esto es el parafraseo, ya muy bien, yo estoy parafraseando, pero al finalizar digo, ¿no? Por ejemplo, acá, evidencia científica. ¿Y a quién me dice que tiene que ser evidencia científica? Ya, Vergara. Pero todo este de acá, estoy haciendo un parafraseo. Entonces, cuando yo cito, no quiero decir que todo lo estoy como tal. Si bien la idea puede partir del autor, pero lo que estoy citando también es más en lo que dice esta afirmación, ¿no? Sustentada en evidencia científica, que lo está diciendo Vergara, no que yo lo estoy diciendo, no que tal, sino que ya hay estudios demostrados que se tiene que desarrollar o estar sustentada en esta evidencia científica. Entonces, el planteamiento del problema, cuanto más citas tiene, es más enriquecedor y quiere decir que hay un análisis adecuado, se ha investigado adecuadamente. Ya, entonces debemos ir teniendo en cuenta eso, chicos. Entonces, aspectos claves que nos dice Vergara, también nos dice, ¿no? Desde el contexto general del fenómeno, evidencia empírica, datos, informes, estudios, ¿no? Por eso acá decía, datos, informes, estudios. Los datos puedes sacar de estudios, muy bien. Los datos puedes sacar tal vez de informes de instituciones,
¿no? Por ejemplo, si estamos hablando y la mayoría de sus variables están en función, creo, a las psicología de la salud y enfermedades crónicas, a nivel mundial yo lo que puedo revisar datos, cuando no, de instituciones, ¿no? La Organización Mundial, la OPS, no sé, el mismo tal vez la UNICEF, que va trabajando ciertas variables, que va teniendo sus informes ¿no? A partir de sus estudios, sus informes anuales o cada 2 años. Entonces yo puedo ir utilizando eso, ¿no? Entonces en el Perú tal vez tengo, dependiendo puedo trabajar con el mismo dato de MINSA o tal vez con el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, creo que es, ¿no? Con los datos del INEI, porque el INEI también va desarrollando ciertas temáticas, ¿no? Y va siendo estudiados en lo que es el ENDES, va abarcando diversos variables. Entonces, hay de esto, o en algunos casos tal vez de instituciones como tal, ¿no? Que están enfocados a lo que es esta temática, ¿no? Por ejemplo, yo estoy trabajando en función del sueño, hay una institución, ¿no? Norteamericana del sueño, donde tiene publicaciones constantes y de sus estudios, inclusive en cuanto te va hablando de la calidad de sueño, el tiempo de hora, todo. Entonces yo puedo citar, y ahí te dice, por ejemplo, qué porcentaje de la población hasta el 2025 tiene una mala calidad de sueño, ¿no? Entonces vas teniendo una comparación, entonces yo puedo ir sacando esos datos, ¿no? De esos informes o de otros estudios. Yo puedo tener un estudio tal vez multidisciplinar, ¿no? O internacional que se ha desarrollado en diversos países de Latinoamérica y encuentro ahí, ¿no? Entonces utilizo esos datos también. Y hay muchos estudios, ¿no? Cuando se hace un estudio múltiple, ¿no? En colaboración con 5, 6, 7 países, y no solo de Latinoamérica, a veces tal vez a nivel mundial, entonces utilizas esos datos para ir teniendo ese sustento, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir considerando la evidencia empírica y todo citado correctamente, la delimitación del problema y para finalmente vamos a llegar a la formulación del problema. Esta delimitación es un poco para contextualizar, ¿no? En función a nuestra muestra. Y luego vamos a ¿no? Continuar con la formulación del problema. Por eso es lo que yo les decía, el planteamiento del problema como tal, ¿no? Va a tener dos partes. La primera parte, como el mismo planteamiento, que es la argumentación del problema, y luego la segunda, la formulación del problema, y los dos hacen uno. ¿Ya, chicos? A ver, consultas, dudas, hasta aquí. Muy bien, si no hay preguntas, vamos a ir continuando, ¿no? La descripción de la realidad problemática o la argumentación de la realidad problemática consiste en la exposición, chicos, objetiva de los hechos y evidencias que sustenten la existencia del problema, lo que le decía, ¿no? O sea, yo tengo que hacer ver por qué mi variable, por qué estoy trabajando este variable, por qué es un problema este variable. Y esto va a estar, ¿no? Sustentada con todos los estudios, con todo lo que voy encontrando. O sea, esto es lo que se tiene en acá, no sé, en el mundo, esto se tiene esto se ha estudiado hasta el momento, esto es lo que se está dando, tal vez en los últimos 5 años no se está dando mucha importancia a esto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tal vez en la actualidad estudiar sobre esta variable? ¿Ya? Entonces, sobre la conducta suicida, ¿por qué? Si bien desde el 2019 en adelante se ha ido incrementando, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el MINSA, ¿no? El MINSA y el Instituto de Salud Mental tienen un registro respecto a las muertes por suicidio, pero sin embargo no coinciden respecto a lo que realmente se da, ¿no? Porque muchas veces algunos pobladores tienen o existen algunas comunidades de tabú que el que se suicida tal vez está relacionado a otros aspectos, no sé, culturales, etcétera. Entonces, no lo declaran como tal, sino con otra causa de muerte, ¿no?
cuándo, pero tú estás en una comunidad, en un determinado, ¿no? provincia, vas conociendo ciertos, pero sin embargo, cuando tú revisas los reportes, no coinciden, ¿no? Entonces, debemos ir viendo eso también, ya chicos. Entonces, debemos sustentar la existencia del problema, integrando diferentes niveles de análisis para demostrar su relevancia. ¿Ya? Entonces, si yo no sustento la existencia del problema o simplemente hago como una introducción como tal, ¿no? Algo general, entonces también queda de ahí. Entonces, si no se nota el problema que existe de estas variables, entonces, ¿por qué hacer el estudio? O sea, acá también es un poco lo que les decía de las lecturas anteriores, ¿no? Lo que te pedía que si tu título es triado, ¿no? Entonces, la revisión. Entonces, si hay muchos estudios y hay afirmaciones, ¿para qué estudios? Debemos tener bastante cuidado. Y yo siempre a mis estudiantes, tanto de pre y posgrado, lo que les indico es, ¿no? El planteamiento del problema te va a tomar tiempo. No es que lo vas a desarrollar en una. Para eso tienes que revisar información. Más aún los de posgrado tienen que revisar mayor cantidad de información. Entonces, al revisar esta información, me va a ayudar a desarrollar mejor. Y lo que tenemos que acostumbrarnos es revisar artículos científicos. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta, chicos. Si no revisamos información, me va a ir dificultando. Ahora, el planteamiento del problema, yo, digamos, este ciclo, vamos a hacer todo esto, ¿no? Todo el proyecto, listo. Al siguiente ciclo, estoy trabajando la segunda parte del trabajo, la ejecución, y tal vez en este encuentro otro estudio, encuentro datos actuales, el planteamiento se va a ir modificando, se va a ir actualizando. No es que ahora lo termine y quede como tal, se va a ir constantemente actualizando, mejorando hasta el día que sustentemos. Y toda la investigación, ¿ya? Toda la investigación, tal vez en las teorías, todo ello que yo pueda encontrar, ¿no? Entonces, yo voy a sustentar a fines del 2026 o inicios del 2027. Entonces, justo antes de encuentro. Entonces, yo tengo que ir considerando, no es que ya como tal queda. Por eso es importante revisar la información y a raíz de eso es lo que te pide en la universidad, reitero, los últimos 5 años. Entonces, ¿no? En algunos casos había pasado, ¿no? Que consideraban estudios o enfoques, no antiguos y cuando, no sé, en este año se ha publicado una teoría, digamos, de una determinada variable y no lo empleas, ¿no? Entonces ahí le pregunto, ¿y por qué no has empleado si esto abarca tal vez desde la realidad todo y el otro, esta teoría que tú trabajas, ¿no? Entonces, un poco también eso, ¿no? Entonces, no es que eh, se puede decir, no, es que esto ha salido después que ya he terminado tu trabajo, no, si tú estás recién sustentando tu trabajo, hasta el día que sustentes vas a ir mejorando. ¿Ya? Vas a ir sustentando, vas a ir todo eso. Inclusive lo que les decía, ¿no? La primera parte estamos desarrollando ahora y vamos a ir avanzando los otros. Y luego hasta finalizar también vas a ir mejorando, ¿no? Por eso es lo que les decía acá y reitero acá, ¿no? Datos estadísticos con fuentes, antecedentes investigativos, informes institucionales, ya contextos internacionales, nacional y local. Lo que se dice, ¿no? Que tienes que ir desarrollando nacional y local. Entonces, algunos te pueden decir contexto internacional, regional, ¿no? O sea, regional lo toman como lo que es Latinoamérica, luego abarca lo que es nacional y luego ya el local, lo que es contextualizas o los estudios, haces tu sustento en función a tu localidad, ¿no? Tú estás haciendo en Puno, muy bien, en función a lo que es Puno, ¿no? Sin embargo, ya cuando hablas de esta manera internacional, nacional y local, internacional ya abarca todo, ¿no? Puede ser a nivel mundial o a nivel solo regional de Latinoamérica y vas considerando. Pero esto debe estar contextualizado porque tenemos que hacer ver ello. Mira, esto es lo que se tiene a esto, chicos, es lo que estoy tal vez enfatizando y para que ustedes puedan ir mejorando, ¿ya? Y la fundamentación de la relevancia del estudio.
También, por ejemplo, Hernández y Mendoza nos dicen, ¿no?, que el planteamiento del problema integra elementos teóricos y empíricos que garanticen su coherencia y rigor científico. Entonces, inclusive en este planteamiento se puede ir introduciendo, ¿no? Mira, todo lo que estoy diciendo, mira, que la dependencia emocional, ¿no? Las consecuencias son esto, ¿no? Y ahora, ¿a qué se debe la dependencia emocional? ¿A qué se va desarrollando? Tal vez eso, la dependencia emocional es más aprendido, no se puede decir algún autor que he encontrado, ¿no? Es aprendido, ¿no? ¿Y esto en qué se sustenta, no? Entonces, este está sustentado en el modelo teórico de Bandura, que indica que todo aprendizaje, tal vez, ¿no?, se aprende a través de la observación, etc. Entonces, podemos ir también considerando, pero reiteremos, va a irse sustentando con estos datos que estamos indicando. ¿Ya? Entonces no es que exista una sola forma de redactar o no, o si alguien ingresa teoría ya está mal, no, es parte de la redacción. Inclusive algunos jurados en algún momento te piden, ¿no? Tienes que incluir, ¿no?, en función a el elemento teórico o con qué teoría tal vez está relacionado. Ya, incluyes, ¿no? Aunque son pocos lo que te piden, pero la parte teórica más, lo que sí te enfatizan ya es en la parte tal vez de la discusión, todo ello, pero también es forma de desarrollar, ¿ya? Entonces, también igual Hernández, Mendoza nos van a decir, ¿no?, que debe haber una justificación teórica práctica, la viabilidad, ¿no?, el tema, delimitación y delimitación del estudio. También Méndez, ¿no?, en 2017 nos dice, ¿no?, que el planteamiento del problema tiene ciertas fases. El análisis, ¿no?, se desarrolla mediante fases que permiten comprender su dinámica y orientar su solución. Y él nos habla de tres fases. Diagnóstico, ¿no?, que habla de la identificación de síntomas y causas. ¿Ya? El pronóstico, proyección de consecuencias si el problema persiste o si no se trabaja el problema. Y el control, la formulación de alternativas de solución. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, yo voy a ir redactando, ¿no? Entonces, las causas pueden ser tal, ¿no? Voy mencionando tal, pero siempre con la evidencia científica, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas o características de esta variable o este constructo? Y me voy a ir desarrollando en función, ¿no?, a la evidencia científica, sustentado con datos, todo. Y lo que decía el pronóstico, la proyección de consecuencias si el problema persiste. ¿Qué pasa si no se trabaja tal vez, por ejemplo, yo estoy trabajando la depresión? ¿Qué pasa si no se trabaja la depresión en los niños? Los niños también se deprimen. ¿Qué pasa si no se trabaja la depresión en los niños? ¿Cuáles las consecuencias a largo plazo? Entonces voy diciendo, pero no porque a mí se me ocurra, porque, reitero, hay estudios que te van a decir, mira, la depresión en los niños no, si tiene ciertas características y si es que no se trabaja o esta es la consecuencia es que puede desarrollar otros trastornos, tener una comorbilidad con otros trastornos llegado a la adolescencia o a la adultez. Entonces hay estudios inclusive longitudinales respecto a ello, ¿no? Cuando trabajan tal vez con estudios de 2, 3 años y cómo va desarrollando. Igual la alternativa de solución, qué es lo que se puede encaminar en función, ¿no? Y esto también se va a ir alcanzando con estudios, porque igual que ustedes, ¿no?, están desarrollando su tema y al momento de hacer la discusión, todo eso, van a encontrar algunas o van a sugerir algunas alternativas de trabajo, de solución, qué es lo que se debe seguir a partir de todos tus resultados hallados, de todos tus datos hallados, qué es lo que se debe seguir. Entonces, puede decir, no sé, trabajar tal vez en cuanto a la familia, ¿no? Entonces, cuando tú vas a ver, ¿no?, entre las alternativas, López o Maldonado refiere, ¿no?, que se debe enfatizar en la crianza familiar, etcétera, lo que está indicando, ¿ya? Entonces, acá hay un caso práctico, por ejemplo, vamos a ir leyendo.
Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta? A ver, mientras va abriendo el documento. Chicos, consultas, dudas. Mm, sorry. Acá tenemos el caso. A ver, vamos a... Bien, ya está. Janet Mensala. Presente, profesor. Buenas noches. A ver, léenos la primera parte. Perdón. Lee la primera parte, por favor. Ok. A ver. Caso Alberto Chicano, ¿eso? Caras Casaña, Ujú. Sí, 2024. sí, sí. Ya. Propuesta para la mejora del clima de aula y la inclusión de nuevos alumnos en educación secundaria a través de de la sociomotricidad, Universidad Católica de Murcia. Formulación del problema de investigación. La formulación del problema de Alberto Chicano Casaña 2024. Se puede estructurar técnicamente siguiendo las fases propuestas por Méndez 2017 para comprender su dinámica y orientar la solución. 1. Diagnóstico, síntomas y causas. ¿Sigo, profesor? Sí, sí. Ok. Síntomas. El autor identifica un ambiente de aula que perjudica la enseñanza, caracterizado por rivalidades entre grupos, bajo respeto mutuo y hacia el docente. Desmotivación e interrupciones en clase, específicamente en los alumnos nuevos. Observa síntomas como temor, cohibición, baja autoestima y una participación mermada por la timidez, especialmente en educación física, donde el carácter práctico hace más evidente el miedo a participar. Causas. La causa principal es la transición educativa y el cambio del centro escolar, lo que sitúa al adolescente en un entorno desconocido y frente a nuevas metodologías y docentes sin tener aún lazos de confianza con sus compañeros. Pronóstico. Pronóstico. Chicano Casaña proyecta que, si el problema persiste, la falta de una base sólida en el clima de aula generará resultados negativos en la construcción del conocimiento. A nivel individual, la permanencia de un alumno en un ambiente donde no se siente cómodo es perjudicial para su desarrollo integral en las áreas emocional y social, provocando estrés y afectando su rendimiento cognitivo y físico. Para el docente, esto se traduce en frustración y bajas expectativas de trabajo. Muy bien. A ver, alguien que lea, o tú mismo, tal vez la tercera parte, lo que es control, lo que se decía, ¿no? O sea, cómo los tres puntos Ujú. diagnóstico, pronóstico va a ir incluyendo. Pronóstico, consecuencias. Chicano Casaña proyecta que
Si el problema persiste, la falta de una base sólida en el clima del aula generará resultados negativos en la construcción del conocimiento. A nivel individual, la permanencia de un alumno en un ambiente donde no se siente cómodo es perjudicial para su desarrollo integral en las áreas emocional y social, provocando estrés y afectando su rendimiento cognitivo y físico. Para el docente, esto se traduce en frustración y bajas expectativas de trabajo. Ya, bueno. Como fase de control, el autor formula una propuesta pedagógica basada en la sociomotricidad dentro del área de educación física, ¿no? La solución consiste en un programa de intervención con una progresión de interacción social creciente, desde juegos de oposición hasta cooperación-oposición, para garantizar que todos los alumnos interactúen entre sí y adquieran confianza. Esta alternativa busca utilizar el juego y el aprendizaje cooperativo para transformar el conflicto en un escenario ideal para la progresión del estudiante. Como tal vez en este caso, ¿no? El, como los tres aspectos se va considerando la redacción. Y acá ya la fundamentación, tal vez más del marco teórico en función, tal vez, a la justificación, el marco teórico, los pilares del clima escolar, ¿no? El clima en el aula, va hablando de la sociomotricidad, proxiología motriz basada, ¿no? En teorías parlevas. La sociomotricidad implica una interacción motriz y comunicación emocional en otros sujetos, compañeros y adversarios. Entonces, un poco esto, como un caso, te está explicando, ¿no? Ahora, si todo esto nosotros lo hacemos todo en prosa, y como las citas acá que está haciendo, utilizando otro tipo de citas, ¿no? Eh, Va a permitir que nuestro planteamiento se vea, ¿no? O siga todo lo que se les está indicando. ¿Ves? ¿Cómo vamos? ¿No? Sistema de evaluación. Entonces, esto igual ustedes pueden acceder y revisar con mayor claridad. Entonces, inclusive este caso práctico, ¿no? Desarrollado como el contexto del caso de relevancia educativa, cómo se va vinculando a las ODS, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estudio, analice la problemática del clima del aula y la inclusión de estudiantes nuevos en la educación secundaria, evidenciando dificultades de la integración social y el desarrollo emocional, lo cual impacta directamente en los procesos de aprendizaje. Esta problemática se vincula con el ODS 4, educación de calidad, promoción de entornos educativos inclusivos, equitativos y que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes. El diagnóstico del problema, que es en una evidencia empírica, ¿no? El análisis del caso evidencia un conjunto de síntomas observables en el aula, tales como rivalidades entre estudiantes bajo respeto mutuo, desmotivación, constantes interrupciones y lo que configura un clima en el aula desfavorable para el aprendizaje. En el caso específico de los estudiantes nuevos, se identifican manifestaciones como temor, baja autoestima, cohibición y limitada participación, especialmente en contextos prácticos como la educación física. Y esto lo dice Chicago 2024, ¿no? Entonces, como la temática que se va a ir planteando a través de estos tres aspectos, ¿no? Diagnóstico, pronóstico, control, y cómo también a partir de eso vamos desarrollando, ¿no? Una vez desarrollado eso, vamos traduciendo, ¿no? En función a los ODS que ustedes también están redactando, ¿no? A ver, chicos, acá, si alguien puede leer. Bajo rendimiento, afectación emocional, social, clima del aula, deteriorado, impacto en la calidad educativa, ¿no? También se va dando, ¿no? Como decía, lo que es el pronóstico, las consecuencias, pero ya acá un poco incluyendo las citas, ¿no? Como hemos revisado en el caso que está de manera general y cómo ya cuando se va desarrollando la redacción en función a ello, vamos a ir mejorando. El control y el enfoque de solución, la
¿no? Transferencia del conocimiento. Este caso propone una intervención pedagógica que se ha ido viendo y luego vamos a ver la formulación del problema de investigación como tal, ¿no? A partir del análisis crítico de la evidencia empírica y la problemática identificada, el problema de investigación se concreta en una interrogante que establece relación entre variables y delimita el objeto de estudio. Entonces se plantea, ¿no? La segunda parte, que es la formulación del problema, de qué manera las aplicaciones estratégicas de estrategias pedagógicas basadas en la sociomotricidad influye en la mejora del clima de aula y la inclusión de estudiantes nuevos en educación secundaria. De acuerdo a este general, yo puedo deducir que este estudio que está, ¿no? Es un estudio cuasi experimental. ¿Ya? Porque está hablando de unas estrategias que está enfocando para demostrar si esto mejora o no mejora el clima en el aula y la inclusión de estudiantes nuevos en educación secundaria. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar también los criterios cumplidos, relación entre variable, claridad, delimitación, pertinencia, ¿no? Entonces encontramos acá las variables, estrategias pedagógicas basadas en sociomotricidad y clima del aula e inclusión de estudiantes, ¿verdad? Entonces está claro lo que te está indicando las variables, está delimitado en quién, en educación secundaria y que se está enfocando a la ODS. Ya, entonces, ya para ir finalizando respecto a lo que estamos viendo, es importante que veamos esto, ¿no? Que el planteamiento del problema de investigación va a tener una precisión de las fortalezas y oportunidades que se registran alrededor del problema de investigación, todo sustentado, ¿no? Esto va a permitir al investigador, ¿no? Tener, tal vez construir el control del pronóstico, ¿no? De las causas, de las consecuencias, ¿no? Es decir, la forma como sería posible superar el problema objeto de investigación, las posibilidades. Entonces, por eso es cuando se hace el planteamiento, ¿no? En el caso de los estudios netamente correlacionales, en el último párrafo de tu planteamiento vas a considerar, no, mira, se ve esta problemática y lo que se busca es que, ¿no? O lo que se busca es que establecer tal vez o conocer si mi variable A se relaciona con mi variable B, ¿no? En esta población de estudiantes tal vez, ¿no? Puede ser, ¿no? En estudiante tal vez busco establecer si hay una relación entre la depresión, ¿no? Y la calidad de vida en pacientes, ¿no? Tal vez o en pacientes de tercera edad con diagnóstico, digamos, del Alzheimer, ¿no? Una muestra tal, entonces voy a ir viendo, ¿no? Pues lo que ahí digo es busco, no es que digo se relaciona o bueno, o sea, qué es lo que se está buscando, qué es lo que pretendes, ¿ya? Si bien esto de acá tal vez más en función a un trabajo este, experimental, cuasi experimental, o sea, de diseño experimental, pero de tipo, ¿no? Cuasi o pre-experimental, entonces son las formas de que vamos a ir redactando, chicos. Entonces, dicho hasta aquí, yo creo que con esto y con las lecturas que tenemos, ya los trabajos se van a ir mejorando, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que hasta esta semana ya se mejore todo lo que es los trabajos, inclusive terminada la clase del día de hoy, yo voy a ir terminando de revisar todos los trabajos, se van a tener con sus notas, todo ahí, con sus apuntes que van a ir corrigiendo, chicos. Entonces, lo que quiero que entiendan también son bastantes estudiantes y se está revisando, ¿no? De acuerdo, poniendo sus apuntes, todo. Profesor, disculpe, para esta semana entonces, ¿qué tenemos que presentar? Para esta semana, Los arreglos y hasta el problema de investigación. claro, hasta el problema de investigación. Y más los arreglos que nos está recomendando. Claro, los arreglos y las mejoras que van a hacer
¿no? Con todo lo que hemos visto el día de hoy, con lo que van a revisar de lecturas, que les va a ir reforzando todo eso. Entonces, en esta semana ya debe quedar ok lo que es el planteamiento. Pues si hablamos en un porcentaje, digamos, ya debe estar de al 80% por lo menos, ¿no? Entonces, recordemos que las citas deben estar consideradas y cuanto más citas es mejor planteamiento. Luis Francisco, adelante. Sí, maestro, una consulta referente al Turnitin que aparece en la misma plataforma. Me ha salido un porcentaje, pero también por las referencias, quiero pensar que es por ese motivo. No sé si es por eso me va a traer algún tipo de inconveniente de repente. O en todo caso, cuando lo subo sin referencias bibliográficas para que el Turnitin no se vea tan extenso en ese caso. O de igual forma lo subo con referencias bibliográficas. Se tiene que subir con todo, ¿ya? Ahora, lo que yo les decía, a ver, hay un trabajo acá de quién es el que estaba abierto. Un momento, a ver. De Graciela Maldonado. Graciela va a compartir tu trabajo, espero que no te molestes un poco para explicar en cuanto al todo, chicos. A ver, Ok, maestro. por ejemplo, de Graciela me va a marcarme, o me marca un porcentaje de 49%, ¿ya? Sin embargo, si yo reviso el documento, al momento de que estoy yo revisando, ya por ejemplo, yo lo considero sus notas, todo, yo voy viendo que dentro del documento no es que esté marcado, es lo que me está jalando así en algunos casos, hay algunas cosas que corregir, ¿ya? Y lo que me marca es toda la referencia. Entonces, si yo lo considero la referencia, lo voy a poner el filtro, le quito lo que es escribir la bibliografía, ¿no? Aplicar cambios me va a bajar bastante, a 10%, ¿ya? Ahora, dentro de la activación del tour en el aula virtual, lo que nos piden es que se suba como tal, ¿no? Entonces, pero ya al final se hace este filtro. Pues cuando yo considero estos 10, mira, simple, ¿no? Ahora, este de acá, yo voy a ir revisando, entonces esto no quiere decir que hay una similitud o un plagio, como podrían indicar algunos, ¿no? Recordamos que el Turnitin lo que va a detectar es la similitud. Ahora, muchas veces porque probablemente no lo estemos parafraseando como debe ser, ¿ya? Entonces, esto que me dice que desde acá, desde donde está marcado hasta este punto, es la idea, ¿no? En este caso, se ha ido agregando estas ideas. No suele pasar eso, pero esto tendría que reestructurarlo y va a ir mejorando, ¿ya? Pero es mínimo. En cambio, en algunos me puede arrojar tal vez igual 10%, pero me sale todo un párrafo completo marcado, ¿ya? Entonces, cuando se hace la revisión, se ve todo eso, chicos. Entonces, por eso, lo que se busca es que ustedes trabajen como tal y vean lo que es el punto. No hay puntos que les va a ir marcando, ¿ya? Y en la guía, por ejemplo, bien claro dice respecto a las referencias respecto a las referencias y a los anexos que pasan como tal. Entonces ya debemos ir viendo eso, con todo eso subiendo, de acuerdo a lo que vamos avanzando y para ir viendo en dónde ir mejorando. ¿Ve, chicos? Entonces también en cuanto a las referencias es importante considerar, ¿no? Por ejemplo, no, en algunos van a poner con dos apellidos, en algunos con un apellido, ¿no? Cuando que es lo que te pide APA, ¿no? Todo eso debemos tener en cuenta. Y la forma de redactar, ¿no? Todo eso. Sin embargo, no van a tener ningún inconveniente en eso, chicos. Profesor, disculpe, a mí en pregrado, en la misma universidad, me enseñaron que yo tenía que subir mi investigación sin referencias para evitar el tema del Turnitin. Entonces eso es lo que yo he estado haciendo, ¿no? Y usted ahora nos indica que tenemos que subir con referencias. Entonces, en ese aspecto nosotros no vamos a tener ningún inconveniente. Mire, eso es lo que nos dijeron en la reunión, pero igual yo voy a consultar, eso es lo que me dices, ya.
Y voy a consultar esto es lo que están indicando, a ver, no, porque como dentro del área de investigación del posgrado hay encargados, ¿no? Pero también hay otros como los tiempos completos que están, dirigen cierto grupo de docentes, ¿no? Pueda que se le haya pasado, no sé, realmente no. Lo que yo también tenía entendido es eso que se subía, porque cuando se ha trabajado en pregrado se subía eso, pero acá nos dicen una cosa, igual va a consultar eso. Y yo les voy a estar escribiendo por el WhatsApp al delegado para que les comunique, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Muy bien, a ver, estaba viendo acá. eh, Carol Velasco Reina. ¿Está Carol? Hola, buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Carol, tu apellido es Velasco, ¿no? Sí, Velasco, profesor. Lo que pasa es que no te tengo en mi lista. Disculpe, profesor, no la escuché. No le tengo en mi lista. Ah, sí, profesor, he estado arreglando mi ficha de matrícula, que he tenido una equivocación, me había equivocado y me estaban ayudando y hoy día empecé a ingresar a las clases. Ya, a ver, un ratito, déjame verificar si ya estás en el sistema, al menos en la lista que saqué esta semana. No, no figuras. A ver, vamos a ingresar en estos momentos lo que es el sistema, ¿ya? Y mientras, chicos, vayan aprovechando a hacer sus consultas. Igual si alguno quiere compartir su trabajo, podemos ir también aprovechando la revisión, ¿no? Vamos levanten la manito, yo les indico y listo. Profesor, una consultita. Sí, ¿Se podría también activar las salas pequeñas para coordinación entre los que están trabajando, entre dos, y poder hacerle las consultas? ¿O no hay la posibilidad? en este caso tenemos 12 minutos que nos quedan. Ah, ya, profesor, gracias. Ajá. Pero igual, si tú tienes, te puedes quedar hasta el final y luego vamos desarrollando, ¿ya? Ya, gracias. Profesor, disculpe, ¿llegaron a crear grupos? Como estoy un poquito retrasada, disculpe. Sí, se ha llegado a crear grupos. ¿Cómo podría hacer eso para poder agruparme? O sea, el trabajo están haciendo de dos o de uno. Ah, ya, ya, profesor. Entonces, tendrías que conversar con algunos de tus compañeros que tal vez, ¿no? Y tal vez también al delegado, por favor, agrégale al grupo a la compañera y ver si pueden trabajar con ella alguien o vas a ser sola. Ay, ay, ay. Ahora sí ya me sales ya en mi lista, Velasco. Ya, profesor, gracias. Profesor, disculpa, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Ah, Profesor, pues, bueno, soy Elena Tome. Recién a mí también me han habilitado el anterior sábado. Tuve problemas para acceder a la plataforma y por ello no había asistido. Entonces, recién el día lunes, perdón, el día sábado se me ha habilitado. Pero por la tarde ingresé y no estaba todavía actualizado en el sistema. Recién el día domingo que verifiqué, eh, se habilitó. Entonces ahí fue donde vi las grabaciones de que usted me había llamado, ¿no? Esa noche en las clases, porque no tenía ni el horario para poder ingresar. Tome Guamán, sí, sí estás. Sí, recién desde el día sábado, en la noche, me imagino que me han habilitado en la plataforma. Ya, pero sí estás en esta. Lo que sí tenemos que hacer es ir avanzando, chicos, por favor. Ya hay que ir avanzando en nuestro trabajo, los que han regresado. Tal vez ahí las dos compañeras que recién han ingresado pueden trabajar también juntos. Ya, coordinen. Ya, profesor, muchas gracias.
Maestro, una preguntita. En Sí, caso mío iba a ser primero en grupo, pero después hemos tomado la decisión con la compañera que vamos a hacer de manera independiente. ¿Hay algún problema en eso? no, no hay ningún problema. Y ahora, el tema que estaban trabajando, ¿cómo lo están desarrollando? Ay, eso sí, no sé. ¿O quién se va a quedar con el tema? ¿O eso queda al aire y cada uno va a hacer otro? Es que el tema que primero era el título de la violencia psicológica intrafamiliar y conductas suicidas. Conductas era conducta. Ahora yo he cambiado a acoso escolar e ideación suicida. Ya, Entonces no sé si la compañera ha tomado el título anterior que teníamos o de repente está con otro título. ya, pero a ver, hasta el día de hoy tendrías para ver eso, chicas. Ya, y vean ustedes si se quedan, cómo se distribuyen el título y puedan trabajar, porque si no se van a retrasar. Mire, recordemos, estamos en tercera semana ya. Ya, maestro. Ujú. Pero si trabajo sola no hay ningún problema, ¿es cierto? No, no hay ningún problema. Ya, ok, maestro, gracias. Mm, luego tiene, Hasta el tema de hoy, disculpe, profesor, una pregunta. Hasta el tema de hoy día ya se está avanzando el proyecto. exacto, hasta el día de hoy, como hemos visto ya todo el planteamiento y la formulación. Ya, profesor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Consulten. Sí, profesor, yo, igual que las compañeras que mencionaron también recién la semana pasada, me activaron el sistema. Sí, estoy figurando en la lista. Sí, sí estoy viendo que estás figurando, Nicole. Ya, Taipe, ¿no? Taipe Guamán, sí, Michelle, Nicole, sí estás. ya, perfecto, gracias. Lo que veo es que hay estudiantes que creo que se han retirado, no sé. El delegado, Ferran Chavarría, Cisneros. Y a ver, vamos a llamar la lista para considerar, ya, chicos, antes que me olvide mejor. A ver, Verdejo, Doctor, buenas noches, presente. muy bien. Cerdán Cruzado, Presente, profesor. Chavarría Vargas, Presente, profesor, buenas noches. muy bien, buenas noches. Cisneros Rengifo, Cisneros, Cobian Paima, Cobian, Condori Mamani, Condori Profesor, Mamani, Presente, disculpe. profe, presente, presente, presente. Parreque, Presente, Profesor, profesor. en cuanto a Juan Paul Cisneros Rodrigo, me escribió al interno, me dijo que en su localidad no hay línea, o digo, el fluido eléctrico. ya, muy bien. ¿Alguien más que te escribió? No, no. Parreque, Presente, profesor. Díaz Neira, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Escate del Águila, Presente, profesor, buenas noches. Flores Paz, Flores García, Hassani, en Nostroza Flores. Presente, profesor. Muy bien.
Maldonado, Atco. Maldonado. Presente, profesor. Maldonado, Atco, presente, profesor. Muy bien, gracias. Martínez Gallegos. Buenas noches, presente, profesor. Muy bien. Mendoza Rivera. Buenas noches, profesor presente. Muy bien. Mensala Gutiérrez. Presente, profesor. Buenas noches. Muy bien. Montalvo Carlos. Presente, maestro. Ya, muy bien. Montalvo. Príncipe Pedrosa. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Guamán Yulinio. Buenas noches, presente profesor. Muy bien. Rojas Quispe Jorge. Presente, profesor. Muy bien. Sandívar Tanaka. Presente, Sandívar profesor. Tanaka. Buenas noches. Muy bien. Segura Paucar. Profesor presente, buenas noches. Buenas noches. Taipe Guamán Nicole. Presente, profesor. Ya. Taipe Guamán. Tome Guamán Elena. Presente, profesor. Ya. Velasco Reina. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Velázquez Cayacondo. Velázquez Cayacondo. Vilcatomo Urbina. Presente, profesor. Celaya Alarcón. Te presente, maestro. Muy bien. Listo. Entonces tengo Maestro, a mí no me llamó tu apellido. Maldonado Ochoa. Maldonado Ochoa, así te llamé. Bueno, voy a No. Ni a llamarme mí, profe. Maldonado. Maldonado Atco, ¿no? Ujú. Ya, Maldonado Ochoa. Prof- Profesor, a mí también creo que no me Presente, llamó. maestro. ¿Tu apellido? García, García Hassani. García Hassani se ha llamado. A Ya, ver, sí estuve. los que no están presentes son Cobian, Flores Paz y Velázquez Cayacondo. Ya, y en función a las clases anteriores, son 3 estudiantes que salen nuevos y hay 2 que no están. Profesor, ¿Sí? disculpe, de la compañera Flores Paz me pidió que por favor le disculpe que estaba teniendo algunos problemas y no iba a poder asistir la clase. Eliana, Ya. ya, por favor, gracias. Recordar también que todo tienen que ir comunicando al delegado para que el delegado me haga conocimiento. Más bien, gracias de igual manera, ¿ya? Listo. Ya, Disculpe, profesor. profesor. El delegado, porque los que hemos ingresado recién ahora, por favor, que nos pueda la relación incrementarnos. A ver, Eliazar. Sí, a los que hemos ingresado, ¿no? Del día sábado y del día también creo, ¿no? Tengo compañeros que están recién, hemos ingresado a la plataforma. Ya. Eliazar, por favor, agrégales a las 3 compañeras al grupo. Ahí justo está escribiendo en el chat. Ya, muy bien, chicos. Entonces, vamos, el día sábado nos estaremos viendo de 2 a 4. Ya, hay que avanzar todos, por favor, y ahí sí ya, como digo, y el avance. Ya, el avance al 80%, ¿no? De todo tu planteamiento, de tu formulación del problema, para ya pasar a lo que es las otras partes que vamos a ir viendo también justo esta semana, ¿no? Esta semana que viene ya vamos a ir desarrollando en función a lo que es, ¿no?
la formulación de las hipótesis, todo ello. Profesor, una pregunta. Hasta la formulación del problema más o menos serían 2 hojas. 2 hojas a interlineado 1.5, ¿no? 2 hojas y media a más. 2 hojas o más. La letra era 11, ¿no? 11 o 12. Sí, ahí en la guía está. En la guía que se les ha compartido, también está en el aula virtual. Pues si no, pueden descargarlo, está ahí que lee 3. ¿Ya? Y es interlineado 1.5, márgenes Ujú. 2.5 o 4 para los 4 lados, todo eso. Ya, profesor, gracias. Listo, chicos. Dicho esto, ya estaríamos finalizando. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos el sábado. Buenas noches, profesor, gracias. Ya, para los nuevos, ahí está el delegado ha compartido el link del chat para que se puedan unir a WhatsApp.